Salvete, queridos. Empezamos con la siguiente clase. Para esta semana os voy a hablar de dos temas. Ambos no son difíciles de entender. Uno de ellos yo espero que lo hagáis siempre bien y que tengáis medio punto del examen asegurado. Y el otro será bastante más puñetero, porque será el uso del diccionario. El primero, por cierto, que no lo he descrito, eran las evoluciones fonéticas. Empezaré hablando del uso del diccionario en este primer vídeo, y en el segundo os hablaré de las evoluciones fonéticas. Vale, lo primero, en el uso del diccionario, pues leed el libro. Hay en el libro, en el de lengua, como podéis ver, una guía de uso del diccionario que está en la página 86, ¿vale? Entonces yo hoy lo que voy a hacer aquí es sencillamente comentar los aspectos más importantes, pero aquí lo tenéis, dadle un buen vistazo, aunque ya muchas cosas me habéis oído decirlas en clase. Vayamos por partes. Lo primero, el diccionario, evidentemente, está en orden alfabético, ¿vale? Empieza por la A, acaba por la Z, la doble L y la CH en latín no son letras, ¿vale? Eso es evidente. Y ya a partir de aquí se empieza a complicar la cosa. Primero voy a empezar hablando de los símbolos y signos que utiliza y después ya os hablo un poco de cómo presenta la información. Y eso será la introducción al diccionario. Después os subiré una actividad en la cual habrá una serie de palabras ya conjugadas. Creo que además todas son... Bueno, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, subiré una actividad de buscar palabras sin más. Y ya con eso empezamos. Vale, os voy a proyectar aquí la imagen de una página del diccionario sin más. ¿He dicho ya sin más otra vez? Sí, estoy repitiéndome. Pero antes de empezar con la imagen, vamos aquí con un pequeño apunte. Primero, hay dos símbolos muy particulares del diccionario. Este, que se le llama calderón, ahora os lo señalaré, y este, ¿vale? Son solo dos rayas verticales. Este lo utiliza para indicar o bien distintos... Espera, que esto me ha salido un poco mal. Distintas categorías gramaticales, es decir, cuando una palabra puede ser, por ejemplo, sustantivo y puede ser adjetivo, indicará el cambio entre una y otra mediante este símbolo. No hará una entrada distinta, no hará una presentación de ninguna otra forma, sencillamente lo marcará así. Si no estáis atentos a esto, muchas veces os pueden pasar por alto detalles importantes. Pero el símbolo que más vais a ver va a ser este, la doble raya. La doble raya la utiliza el diccionario para indicar significados distintos. ¿Vale? Más que significados sería mejor acepciones distintas. Es su principal uso. Acepciones... Uy, me estoy aquí liando. Hoy no estoy ahora mismo demasiado despierto. Acepciones distintas. Estos son los dos usos más particulares. Luego, el diccionario tiene un listado de abreviaturas que le podéis echar un ojo, os puede venir bien. Y también tiene una forma de presentar la información que es mediante comas. Entonces, por ejemplo, aparece un significado, coma, otro significado, coma, otro significado, coma, y otro significado, coma. Todos estos, por ejemplo, serían más o menos sinónimos. Cambiamos de acepción, cambiamos de posible significado general de la palabra, por así decirlo, doble raya. Y lo mismo, una acepción, o sea, una traducción, coma, otra traducción, coma, otra traducción, coma, otra traducción, coma. Todo esto son distintas opciones. Puede ser cualquiera de ellas según el contexto en el que se encuentra la frase. Y luego, por ejemplo, es una palabra que puede ser también un sustantivo. Pues aquí ya te pondría sustantivo o directamente te pone el enunciado. Y ya, pues lo mismo. Tal, comas y comas. ¿Vale? Vamos por partes. Vamos a ver ahora cómo lo presenta el diccionario porque va a ser mucho más concreto. Primero, para empezar, abreviaturas, para que las veáis. Uy, aquí, epa, vaya, tengo el dedo gordo. Bien, abreviatura. Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver cómo abrevian las distintas... Espera, que esto se me ha colado. Cómo abrevian las distintas palabras. Entonces, por ejemplo, si aparece class, hace referencia a latín clásico. Si aparece, por ejemplo, mil, estamos hablando de un tema militar, ¿vale? Mientras que aparece mit, estamos hablando de un tema mitológico. Por lo tanto, si estáis traduciendo un texto de batallitas y aparece mil, pues generalmente podéis suponer que el significado con el que os aparece de quedar será con el militar y no con el, por ejemplo, literal, para que podría ser una opción. A esto tenedlo en cuenta porque os puede venir muy bien. Pero bueno, al tema, vamos a un ejemplo de palabra que me había fijado yo.
que la tengo por aquí, hasta, ¿vale? ¿La veis bien? Entonces aquí tenéis hasta, femenino. Sabéis ya que esto, por tanto, es un sustantivo de la primera declinación. Lo hemos dicho, genitivo en ae, primera declinación. Y además, género, sustantivo. Y aquí os pone significados. Hasta, ¿vale? Lanza, otro. Toda arma consistente en un ástil terminado en una punta metálica, pica, venablo. Entonces aquí, por ejemplo, está diciendo, esto sería un significado, esto sería otro significado. Estos de aquí son sinónimos entre sí, ¿vale? Porque puede ser un arma que tenga un palo y que acabe en punta, puede ser una pica, puede ser un venablo, es decir, se puede utilizar cuerpo a cuerpo, se puede utilizar lanzándola. Dice, militar. ¿Vale? Esto es un uso militar. Y luego ya, dícese en concreto de la que arrojaba un tipo para declarar la guerra. Vale, esto ya es un uso muy particular, por eso lo pone como dícese en concreto. Y luego aquí os pone una cosa entre paréntesis. Cuando aparezca algo entre paréntesis, lo que os está diciendo es un ejemplo en latín. Entonces, en el ejemplo en concreto, con el verbo abiquio, en la forma que tenga, porque lo pone en infinitivo, más astas, eso en concreto significa deponer las armas. Pero, en algunos contextos, en sentido figurado, es decir, en sentido metafórico, puede significar abandonar la partida. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos todo relacionado con armas de lanza, con armas de asta que diga. Pero, doble raya, es decir, significados ahora ya bastante distintos. Asta también puede significar subasta, venta en público, bla, 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 bla. Lo mismo aquí tenéis otros ejemplos. En este caso concreto, como subasta, si encontráis astam ponere, es decir, astam más el verbo pono en cualquiera de sus formas, significa clavar el asta o abrir una subasta. Subasta vendere, subastar. De hecho, aquí viene el significado en castellano de subasta, ¿vale? De vender bajo la marca de la lanza. Vale, ya tenemos. Puede ser arma, puede ser subasta o venta en público. Otro significado. Puede ser una confiscación, ¿vale? Un significado distinto. Otro más. Ástil, asta de la lanza, es decir, en concreto el palo de la lanza, que puede ser un bastón de mando o incluso un palo en sí, ¿vale? Entonces, para que veáis, teníamos aquí 4 significados. Un arma, una subasta, una confiscación o un palo. ¿Vale? Entonces fijaos cómo nos lo ha organizado aquí. Y además nos da diversas variantes para que elijamos el que queramos. Esto sería un ejemplo de una palabra con 4 acepciones distintas, 4 significados distintos y a su vez con distintas sugerencias de traducción. ¿Vale? Por explicarlo de una forma distinta. Para que veáis un ejemplo del calderón. Aquí lo tenéis. Astatus aum. Usaum, es decir, estamos hablando de un adjetivo en principio. Y te dice armado con una lanza o un lancero. ¿Vale? Aquí te dice, en un ejemplo, ¿vale? Entre paréntesis, primus astatus ordo, la primera compañía de lanceros. Pues ahí te lo pone, esta frase en concreto significa esto. Y te dice que es militar. Bueno, esto era bastante evidente que era militar. ¡Ojo! Y ahora aquí cambio. Esto era un adjetivo, usaum. Pero aquí te está diciendo, si aparece con la forma de nominativo, o sea, perdón, de masculino plural, generalmente en nominativo además, pero bueno, de masculino plural, como sustantivo, porque nos pone nominativo, genitivo y género, ahí ya significa los lanceros. Así es como el diccionario nos indica que un adjetivo está sustantivado. Nos lo pone primero en una entrada, en el enunciado, como adjetivo, y luego si seguís leyendo, abajo, os pone ya iorum, que significa que aquí está, puede usarse ya como sustantivo. Otro ejemplo para que veáis una sustantivación de un adjetivo. Vamos a nuntius. ¿Vale? Que está aquí, nuntius. ¿Vale? Nuntius aparece primeramente como un adjetivo, usaum. Vale, hasta aquí bien. ¿Vale? Anunciador, que da a conocer o que anuncia. Pero ojo, puede ser un sustantivo, ¿vale? Nos dice, ojo, categoría distinta. Sustantivo neutro, ¿vale? Nos pone nominativo, genitivo, neutro. Ahí significa mensaje, noticia. Pero ojo, cambio de categoría. Puede ser us y, es decir, masculino. Sustantivo de la segunda, masculino, mensajero. O también noticia y mensaje. Entonces, para que veáis que esta palabra, por ejemplo, tendría uso como adjetivo, uso como sustantivo neutro, uso como sustantivo en masculino. Así es como os lo indica. Vale, es un poco lioso, por eso yo os recomiendo que siempre os leáis bien toda la definición, de arriba abajo, porque a veces podéis encontrar ahí el significado o
el uso de la palabra que os conviene más. Vale, ahora vamos a recordar, mejor dicho, cuáles podían ser los distintos enunciados, ¿vale? Por eso esto ya os di un poco la paliza en clase el otro día. Los sustantivos, recordad que tendrán una forma, la que sea, y un genitivo. Ae, i, is, us y ei. Y después detrás, masculino, femenino o neutro. Con esto, que es la forma del genitivo, generalmente singular, excepcionalmente puede aparecer en plural. Habéis visto ya alguno, que los plurales serían estos. Con todo, eso es, bueno, de estos no va a aparecer, ¿vale? Pero esto es bastante inusual, porque ahí os aparecería, pues por ejemplo, ae, aquí os puede aparecer i o a, según sea masculino o neutro, y aquí os puede aparecer es o a, también, ¿vale? Según sea masculino, femenino o neutro. Entonces, estas son las formas en las que pueden aparecer los enunciados. Para los adjetivos, la forma en la que aparecerán, y pronombres, bueno, primero con los adjetivos, aparecerán, como vimos, como us a como a y después, si no son del tipo 2, 1, 2, aparecerán ya como is, como is, y como, bueno, variable, la forma que tenga is, y sin el género, ¿vale? Recordad que no aparecerá el género aquí. En el caso de los pronombres, hacen lo mismo que los adjetivos, aparecen por sus distintos nominativos. Entonces os puede aparecer, por ejemplo, ik, aek, ok, os puede aparecer, no sé, is, ea, id, pues aparecen así sin más. Los pronombres, con todo, yo os recomiendo que no los busquéis, porque hay muchas formas que se pueden confundir con las de los pronombres y en verdad son adverbios. Así que, a no ser que estéis muy desesperados o muy perdidos, si le podéis dedicar un poco de tiempo a aprenderos los significados, será todo mucho más fácil. Aprendeos significados. Bueno, os lo voy a poner aquí, escrito incluso. Será muchísimo más fácil. No los busquéis si podéis. Y después ya nos quedan los verbos. Los verbos van a tener dos formas de aparecer en el diccionario. Los de la segunda, bueno, los verbos regulares, que solo pueden ser de la primera y de la cuarta, aparecerán con su primera persona singular del presente, sin más. Entonces, por ejemplo, audio, y os pone al lado 4. O por ejemplo, amo, y os pone al lado 1. ¿Por qué os pone solo el número? Porque como son verbos regulares, significa que vosotros ya sabéis que su enunciado completo sería audio, la primera, la segunda sería audivi y la última sería auditum. ¿Vale? Y con amo lo mismo. Vosotros, el diccionario supone que sabéis amavi y amatum. Esto va a ser así sistemáticamente cuando sean verbos regulares. Si un verbo, por ejemplo, de la primera no es regular, como sucede con el verbo sto, lo desarrolla con las tres formas. Se pone sto, esteti y statum. Y os pone al lado el 1. O, sentio, sensi, sensum. ¿Vale? Y os pone al lado el 4. Pero con los verbos regulares, que por otro lado son la inmensa mayoría, van a aparecer así, solo el verbo en su primera forma o sea, en su primera persona del singular del presente, y al lado el numerito, nada más. Así que aprendeos estos enunciados porque se dan por sabidos. Vale, pues esto es el resumen básico, basiquísimo de cómo funciona el diccionario. Ahora os voy a dar un listado de palabras, bueno, os voy a colgar en el Classroom un listado de palabras para que las busquéis. Entonces, la forma de funcionar básica con el diccionario es que lo primero que tenéis que plantearos con una palabra es ¿cuál es la raíz? Y si estoy buscando un sustantivo, un adjetivo o un verbo. Porque si es un sustantivo, los sustantivos siempre aparecen por su nominativo. Es decir, tendréis que andar un poco con la idea de que el sustantivo acabará en alguna de estas formas que son los distintos nominativos. En el caso de la tercera, me diréis, si el de la tercera es variable, ¿qué hacemos? La respuesta corta es llorar. ¿Vale? Llorar. ¿Por qué? Porque como es variable, no lo podéis saber de ninguna forma. Entonces, generalmente tampoco se va tantísimo el nominativo de lo que es la raíz. Entonces, por ejemplo, la palabra legionem la encontrarías con nominativo legio. Quiero decir, esta es bastante sencilla que la encuentres.
Pero por ejemplo, una que es un poco más loca, te aparece itinera. Itinera te puedes volver loquísimo buscando. Dices raíz, no la encuentras de ninguna forma. Pero si estás mirando detenidamente, te aparece en el diccionario itineris. Y te pone al lado genitivo singular, de hecho creo que pone así, gen sing de iter. ¿Qué te está diciendo aquí? En las palabras más extrañas de la tercera, te pone la forma del genitivo singular, es decir, buscas la raíz y vas a ver qué encuentras, y te remite a la forma del nominativo, que es como aparece. Pero si no, el diccionario entiende que tú vas a estar buscando con la raíz hasta que te salga el nominativo. O, si te lo sabes, pues ya vas directamente de tiro, ¿vale? Pero al principio haréis un poco esto, ¿vale? Le quito esto, se queda legión, voy a estar buscando. ¿Qué palabra aparece que tenga solo legión? Pues esta, legio legionis, femenino. Para que veáis un ejemplo, voy a ir justo a esa palabra, para que veáis cómo aparecería. A ver, vaya, justo la L no la tengo todavía marcada. Vale, por aquí cerca. Mirad. Entonces tenemos, por ejemplo, legión. Vale, legio legionis. Legionis, aquí lo tenéis, justo la raíz. Legión, palabra de la tercera, nos cuadra. Legionarius, ¿nos cuadra? No, porque en legionarius la raíz ya llegaría hasta la I. Entonces, esta ya no nos vale. Legis, se nos queda muy corta. Legislatio, va, ni idea. Ya lejísimos. Legitime, olvídate. Legitime, olvídate. Legiúncula, ni de broma. Lego. Lego y legión se parecen mucho, pero claro, fijaos. Lego aquí esto dice, ojo, uno. Esto es un verbo. Esto ya no es un sustantivo. Yo estoy buscando un sustantivo, ya no me cuadra. Lo mismo aquí con Lego. Entonces aquí podéis ver un ejemplo de cómo hemos encontrado esa palabra que tiene un ligero cambio en el nominativo respecto al resto de la raíz. Miráis y os fijáis bien, para ese caso, en los genitivos hasta encontrar la palabra que más se acerque. Vale, esto ya lo hemos puesto aquí. En el caso de los adjetivos, lo acabamos de repetir antes, sus nominativos serán principalmente us aum, er aum, o ya er is e, y en el caso de los de la tercera de solo una terminación, pues los buscáis, que solo con la raíz generalmente os vais a encontrar bastante fácil, porque además son bastante poco usuales, no van a haber muchas palabras ahí que coincidan con su forma. En el caso de los verbos, recordad que lo que tenéis que hacer es encontrar la raíz y añadirle una O. ¿Por qué? Porque siempre se enuncian los verbos por su primera persona singular del presente. Entonces, si aparece, por ejemplo, legebat, tú de aquí tienes que suponer que la primera persona puede ser o lego, si la raíz llega hasta aquí, o legeo, si la raíz llega hasta aquí. A veces te va a tocar buscar un poco a ver cuál de las dos te suena más. En el caso del lego, yo imagino que como este verbo lo pongo siempre de ejemplo, ya os sonará que es esta forma. Pero hay veces que no lo sabes y te toca buscar. Pero recordad, un verbo siempre acabará en O. Si no acaba en O, bueno, y además al lado os pone un numerito con la conjugación. Si no tiene el numerito y acaba en O, no va a ser un verbo, será otra cosa. Así que con eso, andaos con cuidado. Y este es básicamente el resumen de cómo organizan la información. Leeros detenidamente ese apéndice que os he puesto sobre todas las características de cómo pueden encontrarse las palabras, de cómo pueden aparecer, pero en esencia es eso. Ya os subiré también unas cuantas palabras para buscarlas sin más. En el siguiente vídeo os hablo de la fonética, así que, vale, hasta luego.